Bueno, hoy va a ser más difícil porque ya se me dañó el lápiz. Tendré que ya no escribir con un lápiz, sino que con el mouse y eso es bastante complicado. Pero vamos a hacer la prueba. Ok, entonces hoy día vamos a hablar sobre el campo magnético. Discúlpeme por no poner tildes, por ejemplo, magnético lleva tilde en la E, pero no tengo tampoco tildes en esta computadora. El campo magnético. Bien, todos conocemos algo sobre el campo magnético, todos. No hay persona sobre la faz de la Tierra que no haya tenido algún contacto con el campo magnético, porque desde pequeños jugamos con imanes, desde muy pequeños nosotros jugamos con imanes, ¿verdad? Imanes. Pues hay de distintos tipos de imanes, ¿verdad? Tenemos aquellos que pegamos en la refrigeradora, pegamos en la refrigeradora. También, ¿qué otros tipos de imanes tenemos? Esos que usamos para jugar. Yo creo que ya no son tan populares como antes, pero antes eran muy populares unos imanes que venían como huesitos y que uno podía hacer figuras. No sé si alcanzaron a verlos o no. En tal caso también hay imanes en los parlantes. En los parlantes hay imanes, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos han desarmado un parlante para quitarle los imanes? Bien, y usamos los imanes. ¿Para qué usamos los imanes? Pues, a veces somos un poco curiosos y vamos a la playa, llevamos un imán, o vamos al río, más que la playa, y llevamos un imán y lo ponemos en la arena y el imán atrae limaduras, ¿verdad? Trae limaduras o trae unas virutas, unas pequeñas virutas, o astillas más que virutas y limaduras, astillas de algún mineral, de un mineral. Y decimos desde pequeños que eso es hierro. O por lo menos ese era mi caso, no sé el de ustedes. Entonces, sabemos que los imanes atraen a trocitos de hierro. Jugamos con imanes pegándoles cucharas, la puerta de la refrigeradora cierra porque es un imán y tantas otras aplicaciones. Bien, ¿qué sabemos de los imanes aparte de todo lo que he dicho? Sabemos que los imanes tienen polos, ¿verdad? Los imanes tienen polos. Y esos polos les llamamos polo norte y sur. Tenemos polo norte y sur. Y aquí hay una pregunta que siempre le hago a mis estudiantes. A ver, tampoco tengo signos de interrogación, así que disculparán, ¿eh? ¿Cuál es el país que se encuentra más cerca del polo norte magnético? Sí, ajá, a ese sí tengo. ¿Cuál es el país que se encuentra más cerca del polo norte magnético? ¿Quién sabe esa respuesta? A ver. Groenlandia. Groenlandia. Ok, Groenlandia se ve al norte, ¿verdad? Ah, puede ser. Puede ser que esté bien al norte, porque hay otros países, tal vez Noruega también esté bien al norte, ¿verdad? Noruega, bien, pero ¿alguna otra idea? Aparte de Groenlandia. Ninguna. Y de repente no será Chile. Argentina. Argentina, Chile, tal vez, ¿verdad? Ok, eso significa que Están en Sudamérica. el polo norte magnético y el polo norte geográfico son distintos. El polo norte geográfico, los países más cercanos son Estados Unidos, Canadá, Rusia, Finlandia, Noruega, Suecia, Groenlandia, que están al norte, ¿verdad? Entonces es el norte geográfico. El norte magnético está al otro lado. ¿Dónde está el norte magnético? El norte magnético está en Chile, Argentina, por ahí. Bueno,
Bien, dicho esto, entonces tenemos que un imán, si ponemos un imán de herradura, un imán de barra, que podemos comprar en la tienda electrónica, por si acaso. Eh, a ver, ¿qué pasó con esto? Que no quiere escribir. A ver. Ujú. Ah, ya veo por qué no quiere escribir. Ay, señor. A ver, dijo un ciego. Más, ok, veamos ahora si puedo escribir. Entonces decía que tenemos un imán de barra. Ya, tenemos un imán de barra. Supongamos que tenemos un imán de barra. Entonces, este imán de barra tiene un polo norte, que le voy a poner aquí una N. Entonces, una N por si acaso. Y acá un sur, una S de sur. Ya, norte y sur. Bien, entonces, del polo norte van a salir líneas que llamamos líneas de campo, y ya las estudiamos en el campo eléctrico, y van a ir desde el norte, así, van a ir desde el norte, van a seguir una curva y se van a cerrar en el sur. Lo hago de nuevo porque se lo feo. Entonces van a seguir del norte, así, y se van a cerrar en el sur. Bueno, se supone que son líneas bonitas, no como estas que se dibujan en este computador. Entonces, van a salir líneas, y no es una, sino son muchas, por un lado, también salen por el otro lado, y se cierran en el punto, en el polo sur. Ok, entonces, repito, del polo norte van a salir líneas que van a llegar hasta el polo sur y se van a cerrar. Las líneas de campo magnéticos son líneas cerradas. El campo magnético se representa por líneas de fuerza que son líneas cerradas. Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí lo siguiente. ¿Qué me escuchan al otro lado? Me gustaría saber. Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero, sí se ingeniero. le escucha. Sí, se Sí, le escucha. ingeniero, sí se le escucha.
Está bien malísimo el internet o la computadora, no está mal. Entonces, las líneas de campo, las líneas, caray, 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 caray. Las líneas de campo son líneas cerradas. Ok. Bien, esto que sean líneas cerradas es importante. Después ya lo analizaremos, pero por ahora recuerden que son líneas cerradas. Ok. Bien, la pregunta que deberíamos formularnos es, ¿por qué? ¿Por qué eh, existen los imanes? ¿Por qué existen los imanes? ¿Por qué existen los imanes? A ver. Bien, dicho de otro modo, ¿cuál es la fuente del campo magnético? O si lo preguntamos de otro modo, sería ¿cuál es la fuente del campo magnético? Y es algo que deben recordar. Vamos, tienen que recordarlo. ¿Cuál es la fuente del campo magnético? Bien, la fuente del campo magnético son las cargas eléctricas en movimiento. Las fuentes del campo magnético son las cargas eléctricas en movimiento. Es decir, que para que haya un campo magnético deben haber dos cosas. Para que haya un campo magnético debe haber dos cosas. Uno, una carga eléctrica y segundo, que esté en movimiento. Para que exista el campo magnético debe existir una carga eléctrica y debe estar en movimiento. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, pues crea una corriente. Crea una corriente. Una carga eléctrica en movimiento crea una corriente. En otras palabras, las corrientes crean los campos magnéticos. Dije eléctricos hace un rato. Las corrientes crean los campos magnéticos. Entonces, miren alrededor de ustedes. ¿Dónde hay corriente? ¿Dónde hay corriente? No sé, Hace calor. en las paredes de mi cuarto. Poste de energía. Ajá, por donde pasan los conductores, ¿verdad? Siempre y cuando esté conectado a algún aparato eléctrico, porque si no está conectado no hay corriente. En la refrigeradora, en el cable de la refrigeradora pasa corriente. Eso significa que ese cable crea un campo magnético. Mi ventilador está encendido, el cable del ventilador crea un campo magnético. Salimos a la calle, vemos los cables que están ahí, por ahí pasa corriente y que se crea un campo magnético. Entonces, cada vez que veamos que hay corriente, se va a crear un campo magnético. Bien, entonces la pregunta es, pero el imán, tal cual y es, ¿dónde está la corriente? Si no hay nada quieto, no hay nada conectado. ¿Dónde está la corriente de un imán? Bien, si nosotros podríamos explicar eso si nos remitimos a el modelo atómico más elemental. ¿Cuál es el modelo atómico más elemental? El modelo atómico más elemental es el del átomo de hidrógeno. Entonces, el átomo de hidrógeno que contiene, tiene un centro, ¿verdad? En el centro hay un núcleo que está compuesto de un solo protón. Aquí hay un protón, aquí hay un protón, y alrededor de ese protón tendremos un electrón que está dando vueltas. Aquí alrededor tenemos un electrón, ¿sí? Y ese electrón está dando vueltas. Ok, en algún tipo de trayectoria me salió elíptica, pero nadie sabe cómo es. Si estudian un poquito la química
o introducción a física moderna, nadie sabe cómo es la trayectoria. Sabemos que existen regiones que le llaman nubes, pero lo que sí sabemos es que hay un electrón que está orbitando o dando vueltas alrededor del protón. Bien, un electrón tiene carga eléctrica. Un electrón tiene carga eléctrica. Y como un electrón tiene carga eléctrica y está en movimiento, crea entonces un campo magnético. Ajá, ya está la respuesta. ¿Por qué los imanes son imanes? ¿Por qué los imanes son imanes? ¿Por qué son imanes los imanes? Porque tienen cargas eléctricas. Porque hay cargas eléctricas en movimiento. ¿Y cuáles son esas cargas eléctricas que están en movimiento? Los electrones y los protones. No, los electrones son los que están en movimiento. Los protones están fijos en el centro. Entonces hay un electrón girando, ¿verdad? Bien, pero ahí saltaría una nueva pregunta. ¿Cuál es la nueva pregunta? La nueva pregunta, y no todas las cosas están hechas de electrones y protones. Los árboles, nuestra piel, nuestros dientes, la computadora, el lápiz, el pedazo de madera, el pedazo de tela. Todas tienen electrones y protones, pero magnetismo solamente vemos en unas pocas cosas. Magnetismo solamente existe en unas pocas cosas. Ok. Bien, ¿a qué se debe ese fenómeno? ¿Será por la conductividad? No, no tiene que ver con la conductividad. Tiene que ver con lo siguiente. Cuando un electrón gira alrededor de un protón, crea una cantidad llamada momento magnético. Vamos a ver, se crea una cantidad llamada momento magnético y esa cantidad es un vector. El momento magnético es un vector. Entonces voy a poner aquí, déjenme escribir lo que... Momento magnético. Ajá. Este momento magnético es un vector. Bien, el momento magnético en la materia, el momento magnético en la materia tiene un comportamiento caótico y se dirige para todos los lados. Eso significa que el momento magnético de una molécula que tiene ahí por un electrón girando apuntará a la derecha y por ahí en otra molécula apuntará a la izquierda. Como hay uno que apunta a la derecha y otro que apunta a la izquierda y son vectores, se anulan. Entonces, la materia, tal y como la conocemos en términos generales, pues no es magnética. Y no es magnética porque sus momentos magnéticos se anulan. Los momentos magnéticos, unos apuntarán a la derecha, otros a la izquierda, otros abajo, otros hacia arriba, y en total se anulan. Por eso no vemos que los árboles sean magnéticos, ni que la tela sea magnética, ni que el plástico sea magnético. Okay. Bien. La característica magnética de un material está dada por su permeabilidad magnética. Permeabilidad, ya voy a escribir la palabra permeabilidad magnética. Permeabilidad magnética. Bien, esa es una propiedad de la materia. Cuando la permeabilidad, cuando la permeabilidad magnética de la materia es muy, muy alta, entonces nosotros vemos claramente, así evidentemente, vemos la naturaleza magnética de la materia. Cuando la permeabilidad magnética es muy, muy alta, se ve evidentemente la naturaleza magnética de la materia. Por ejemplo, los imanes. En los imanes hay una permeabilidad magnética muy alta. En cambio, en la madera, la permeabilidad magnética es muy baja.
La permeabilidad magnética se denota con la letra griega mu. La permeabilidad magnética se denota con una letra griega. Ay, señor. No sale el dibujo, pero ustedes ya deben saberse el alfabeto griego, ¿ah? Entonces, la permeabilidad magnética se denota con la letra griega minúscula mu. Y es igual a 4 por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Luego hablaremos de las unidades. Por ahora saben que es 4pi, perdón, 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. Y la del hierro es 1500 veces más alta. Por lo tanto, el hierro es muy magnético. A los materiales como el hierro y parecidos, a los materiales parecidos al hierro, se les llama, a los materiales parecidos al hierro se les llama ferromagnéticos. A los materiales parecidos al hierro se les llama ferromagnéticos. Déjenme escribir aquí. Ferromagnéticos. Estos materiales ferromagnéticos tienen permeabilidades relativas muy altas. Entre ellos tenemos creo que resulta evidente, pero tenemos al hierro, y de ahí el nombre ferromagnético. Pero aparte tenemos al níquel, y tenemos también al cobalto. Hierro, níquel y cobalto. Y muchas aleaciones o muchos compuestos químicos basados en hierro, níquel y cobalto. Bien, entonces un material ferromagnético es aquel que o bien es capaz de crear un campo magnético fuerte o aquel que en un campo magnético siente una atracción muy fuerte. Entonces los ferromagnéticos o pueden crear un campo muy fuerte o son atraídos muy fuertemente por un campo magnético. Bien, pero aparte de los materiales ferromagnéticos están los materiales paramagnéticos y los materiales diamagnéticos. Tenemos los materiales paramagnéticos y los materiales diamagnéticos. Bien, en estos materiales el efecto de los campos magnéticos no es tan intenso, es muy bajito. En los paramagnéticos, me faltó la letra A de paramagnéticos, también son atraídos por los imanes, pero con una fuerza muy ligera. Por el contrario, los diamagnéticos no se atraen, no son atraídos por los imanes, al revés, son repelidos por los imanes, pero también con una repulsión muy ligera. Ok, bien, entonces si hablamos de atracción y hablamos de repulsión, estamos hablando de fuerza. Si hablamos de repulsión y hablamos de atracción, estamos hablando de fuerza. Y esa fuerza, pues ahora le vamos a poner apellido. Se llama fuerza magnética. Bueno, en algunos textos les llaman también fuerza de Ampère. Pero vamos a decirle fuerza magnética, pues tradicionalmente nosotros solo decimos fuerza magnética. Bien, hasta aquí. ¿Algún voluntario que me diga de qué he hablado? Y que trate de resumir todo lo que he dicho. Del campo magnético, de las corrientes del campo magnético. Lo que sí me interesó mucho ahorita fue el ferromagnético, eso sí no lo sabía. Ok, entonces tenemos... ¿Puedo participar, ingeniero? También se habló sobre el
el electromagnetismo, cómo están conformados en este caso los imanes, las partículas que la conforman, en este caso el neutrón que está quieto y el electrón que es el que está girando alrededor del núcleo. ¿Quién más? Yo, ingeniero. Eh, Bueno, hablaba sobre lo que es el campo magnético y para esto el ejemplo más claro son los imanes, que tienen su polo, tienen polo norte, polo sur, y estos tienen líneas, líneas de campo, líneas cerradas que se llaman líneas de campo. También nos hicimos la pregunta de por qué existen los imanes o cuál es la fuente de su campo magnético, y se nos dijo que son, la fuente del campo magnético son las cargas eléctricas en movimiento. ¿Y cómo se crean estas cargas eléctricas? Pues son las corrientes que crean los campos magnéticos. También habló sobre cómo va a tener corriente un imán y bueno, nos fuimos a lo que es un átomo y un protón que tiene un electrón alrededor de él circulando. Y también sobre lo que era paramagnetismo y diamagnética, ¿cómo es? Diamagnetismo. Diamagnetismo Ferromagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo. y diamagnetismo. Sí, es. Bien, muchas gracias. Han estado un poco atentos. Ahora veamos. Decía que existe la fuerza magnética. Bien, pero ya vamos a recordar cómo, cuando existió un campo, cómo se expresaba la fuerza. Vamos a ver cómo se expresa la fuerza. Entonces tenemos el campo gravitacional. El campo gravitacional tiene una fuerza F y G de gravitacional, que es igual a la carga gravitacional, que le vamos a llamar masa, multiplicado por la intensidad del campo gravitacional, G. Miren, entonces, esta es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es igual a la carga gravitacional. La carga gravitacional es la masa, multiplicado por la intensidad del campo gravitacional. Y la intensidad del campo gravitacional es la gravedad. Ok. Y de la misma forma, de forma idéntica, vamos a ver la fuerza eléctrica. Y ya las vimos en clases anteriores. La F de fuerza, E de eléctrica es igual a la carga eléctrica, y la carga eléctrica la represento con una letra Q, por la intensidad del campo eléctrico, por una E. Entonces, esa es la fuerza eléctrica. Miren, percátense que es igualita, ¿verdad? Si se dan cuenta, es idéntica. Bien, ahora nos toca al turno de la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética sería entonces de la misma forma, idéntico. Sería F de fuerza. Y ahora para decir magnético voy a poner la letra B. Para decir magnético voy a poner la letra B. Ajá. Rebel no quiere escribir. Lo hago de nuevo. Entonces, para escribir la fuerza magnética voy a poner aquí lo siguiente. Entonces, fuerza magnética es F de fuerza. Voy a poner una B mayúscula. Se supone que es un subíndice. Y esto es igual a... Bien, ahora tendríamos que hablar de la carga magnética. Hablamos de la carga gravitacional, de la carga eléctrica y de la carga magnética. Pero resulta que no existe la carga magnética. No existe. En la naturaleza no existe la carga magnética. Pero sabemos que quien origina al campo magnético, sabemos que lo que origina el campo magnético es las cargas eléctricas en movimiento. Las cargas eléctricas en movimiento. Es decir que aquí en nuestra ecuación tendríamos lo siguiente.
No sé qué pasa con esta computadora, es un suplicio trabajar con ella. Bien, vamos, las fuerzas magnéticas, F de fuerza, B de campo magnético, es igual a la carga eléctrica por la velocidad, recuerden que debe estar en movimiento, por la velocidad de la partícula, cruz, el producto cruz, es el producto vectorial de dos vectores, por por la inducción magnética. Entonces, la fuerza magnética es igual a Q por B, cruz B. Y tiene la misma forma. Masa por gravedad, carga por intensidad de campo eléctrico. Q por B por inducción magnética. Bien, entonces veamos los nombres. Y para ver esos nombres empezamos aquí con la letra B. Y la letra B se llama inducción magnética. Se llama inducción magnética. Y la inducción magnética se mide en teslas. Teslas. Entonces, veamos. La inducción magnética se mide en teslas. Entonces, cuando hablamos del campo magnético, tenemos que hablar en teslas. Por ejemplo, podríamos tener aquí que hay un campo magnético que tiene una magnitud de 0.5 teslas. O hay un campo magnético que tiene una magnitud de 3 teslas. Bueno, teslas se representa con la letra mayúscula T. Entonces ahí tengo que hay un campo que tiene 3 teslas. Es un campo bastante fuerte, un campo de 3 teslas. Entonces recuerden, el campo magnético se caracteriza por la inducción magnética. Y la inducción magnética se mide en teslas. El tesla se representa con la letra mayúscula T. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un campo que tiene 3 teslas. No se olviden que es un vector. Y como es un vector, debe tener una dirección. Esa dirección puede ser en Y, J, o puede ser por cualquier lado. De cualquier forma, es un vector. Bien, ahora, ¿pero qué es una tesla? ¿Cuáles son las unidades internas del tesla? ¿Qué hay por dentro de una tesla? Entonces, vamos a averiguarlo. Entonces, para averiguarlo, lo que vamos a hacer es despejar la ecuación. Entonces, dimensionalmente, ¿qué tendríamos? Dimensionalmente tendríamos que un tesla o una tesla una tesla, T de Tesla, es igual. Veamos, al lado izquierdo tenemos fuerza. En el lado izquierdo se dan cuenta que es fuerza. Y la fuerza se mide en newtons. La fuerza se mide en newtons. Bien, entonces esos newtons hay que dividirlos para la carga eléctrica. Y la carga eléctrica se mide en coulombios. Pero también hay que dividirlos para la velocidad. Y la velocidad se mide en metros sobre segundo. Entonces, un Tesla o una Tesla es igual a Newton dividido para Coulombio y dividido para metros sobre segundo. Pero, si nosotros dividimos los coulombios para los segundos, ¿qué nos da? Si dividimos los coulombios para los segundos, nos va a dar la corriente. Y la corriente se mide en amperios. Por lo tanto, un Tesla es igual a un Newton dividido para amperio metro. Entonces, ahora tienen una mejor idea que el Tesla se debe a la corriente, porque aparecen los amperios.
Ok, bien. Entonces, la fuerza magnética les decía que es el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores, el producto vectorial de dos vectores es un tercer vector que apunta perpendicularmente a los dos vectores que intervienen en esta operación. Ok, veamos. Entonces, el producto vectorial de dos vectores es un tercer vector que es perpendicular al primero y al segundo. Entonces, vamos a ver. Supongamos nosotros que tenemos lo siguiente. Tenemos una partícula. Tenemos una partícula que se mueve hacia la derecha de esta forma. Ok, esa es la velocidad de la partícula. No me pidan que escriba porque está complicadísimo escribir. Pero esa es la velocidad de la partícula. Ahora, vamos a poner la dirección de la inducción magnética. La inducción magnética la vamos a colocar ahora de la siguiente forma. La inducción magnética la vamos a colocar de abajo hacia arriba. Así, entonces, esta será la inducción magnética. Bien, entonces tenemos el vector que está dibujado horizontalmente, representa la velocidad. Y el vector que está dibujado verticalmente representa la inducción magnética. Entonces voy a tratar de ponerle aquí, aunque sea con un cuadro de texto, lo que salga. Entonces esta es la velocidad, es un vector. Voy, señor. Hay esos días que uno quiere estrellar la computadora, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes. Esos días que uno se levanta y quiere simplemente tirar la computadora al primer barranco que encuentre. Bueno, y esto es la inducción magnética. Entonces tenemos la velocidad de la inducción magnética. Ahora, vamos a nosotros a ver la dirección, vamos a ver la dirección de la fuerza magnética. Recuerden, la fuerza magnética es un vector que es perpendicular a la velocidad y es perpendicular a la inducción magnética. Para esto vamos a utilizar una regla, y esa regla se conoce como regla de la mano derecha. Vamos a utilizar una regla que se conoce como regla de la mano derecha. Voy a escribirlo aquí. Regla de la mano derecha. Bien, en la regla de la mano derecha, necesito la ayuda de ustedes. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra mano derecha. Y quiero que la pongan en la pantalla. De tal forma que esté encima del vector velocidad. A ver, vamos a ver si lo hacen todos. De tal forma que el dedo meñique toque al vector velocidad. Espero que me estén siguiendo. Ahora quiero que los dedos los giren de tal forma que sigan al vector inducción. Vamos de nuevo. Entonces, con la mano derecha, ustedes van a seguir a la velocidad. Eso significa que su dedo meñique tiene que tocar la pantalla. Ahora van a doblar los dedos hacia arriba, siguiendo el vector de inducción. Cuando tengan eso, quiero que extiendan el pulgar. Y al extender el pulgar, ustedes se van a dar cuenta que el pulgar apunta hacia ustedes. El pulgar apunta hacia ustedes. Entonces decimos que la fuerza magnética va hacia afuera de la pantalla o hacia afuera del papel, si estuviese en el papel.
Y hemos obtenido esta dirección mediante la regla de la mano derecha. Ok. Bien, ¿qué pasaría si invertimos la dirección de la inducción magnética? ¿Qué pasaría si invertimos la dirección de la inducción magnética? Entonces, escribo aquí de nuevo la velocidad. Y ahora pongo la inducción magnética, la pongo hacia abajo. La inducción magnética la coloco hacia abajo. Así. Bien, no les voy a poner etiquetas, pero quiero que recuerden que el vector horizontal es la velocidad y el vector vertical es la inducción magnética. Vamos a ver la dirección de la fuerza. Para la dirección de la fuerza aplicamos la regla de la mano derecha. ¿Qué significa esto? Esto significa que vamos a tomar nuestra mano derecha y van a seguir con la mano derecha al vector velocidad, es decir, que su mano derecha tiene que estar pegado a la pantalla y con sus dedos apuntando hacia la derecha. Ahora, de esa forma, quiero que doblen los dedos, o que los dedos índice medio, anular y meñique, los giren en la dirección del vector de inducción. En esa condición, van a extender el dedo pulgar. Y si se dan cuenta y lo han hecho bien, el dedo pulgar debería apuntar hacia adentro de la pantalla. El dedo pulgar debería apuntar hacia adentro de la pantalla. Ok, bien. Me gustaría saber en este rato cuántos han entendido mi explicación. La primera se me complicó un poco, la segunda sí logré hacerla, ingeniero. De mi parte. Ok. Solo un estudiante. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? No, sí, la primera sí la logré hacer, la segunda casi me da calambre nada más. La primera también sí, pero la segunda no la vi como la lógica. Y yo tampoco no vi la segunda. La primera yo no entendí, la segunda recién comprendí más o menos. Creo ya saber cómo es esa la regla de la mano derecha. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. O sea, con otro ejemplo, al final se consolida el concepto. Digamos otro ejemplo. Ahora, en el siguiente ejemplo, en el siguiente ejemplo ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la velocidad va a apuntar hacia arriba. La velocidad va a apuntar hacia arriba. Ah, creo que me equivoqué de dibujo. Eso no es la velocidad. Bueno, la velocidad va a apuntar hacia arriba, sí. Pero ahora vamos a decir que el campo magnético, es decir, la inducción magnética, va a apuntar hacia adentro. El campo magnético va a apuntar hacia adentro. Bien, para decir que el campo magnético apunta hacia adentro, vamos a usar la siguiente nomenclatura. Vamos a tomar un círculo, dibujamos un círculo, así, lo que me salga. Lo es un poquito más grande. Bien, ok. Debe ser más chico, simplemente por comodidad, lo hice así grandotote, pero es chiquitito en realidad. Entonces dibujamos un círculo y dentro de ese círculo vamos a colocar una letra X.
Ya. Ok. Entonces, ese símbolo que está ahí significa que el campo eléctrico va hacia dónde. Dije eléctrico. El campo magnético va hacia dónde. Va hacia adentro de la pantalla. Con eso estamos diciendo que el campo magnético va hacia adentro de la pantalla. Bien, bien, para tener una idea de por qué este símbolo es como que si estuviesen viendo una flecha, pero la flecha no viene hacia ustedes, sino que se aleja de ustedes. ¿Qué verían? ¿Qué verían si ven un dardo o una flecha que se aleja de ustedes? Como un punto. Se han visto, no, eso sí se acerca, pero se han visto que los dardos tienen en la parte posterior, los dardos en la parte posterior que tienen unas aletillas, ¿verdad? Tienen dos aletas que forman una cruz. Y esas aletas que forman una cruz son para darle dirección al dardo, porque si no las tuviesen, el dardo no seguiría una buena trayectoria. Entonces, lo que estamos viendo son las aletas del dardo. Bien, eso es una forma de recordarlo. En tal caso, ese símbolo, ¿qué representa? La Ese dirección. símbolo representa que va hacia adentro de la pantalla. La inducción magnética va hacia adentro de la pantalla. Ok. Listo. Tenemos entonces la velocidad va hacia arriba, la inducción magnética va hacia adentro. Vamos a ver hacia dónde irá la fuerza magnética. Vamos a la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética, determinar la dirección de la fuerza magnética, vamos a usar la regla de la mano derecha. De nuevo, entonces vamos a coger nuestra mano derecha y vamos a seguir a la velocidad. Siempre empezamos con la velocidad. La velocidad apunta hacia arriba, por lo tanto nuestros dedos apuntan hacia arriba. De una forma más fácil. Pongo la palma de mi mano y la pongo encima de la velocidad. Pongo la palma de mi mano y la pongo encima de la velocidad. Ok. Bien, ahora dice el dibujo que el campo magnético va hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, teniendo mi palma, como les dije, doblo mis dedos hacia adentro de la pantalla y extiendo el pulgar. Lo hago de nuevo. Con la palma abierta, sigo a la velocidad, doblo los dedos hacia el campo y extiendo el pulgar. Si me han seguido bien, cuéntenme, ¿hacia dónde apunta el pulgar? Hacia la izquierda. Izquierda. Hacia la izquierda. 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 Apunta hacia la izquierda. De la izquierda. Perfecto. Ahora, veamos. ¿Y qué tal si no fuese que el campo magnético no apuntase hacia adentro de la pantalla, sino hacia afuera de la pantalla? Bueno, en ese caso el símbolo es el siguiente. Tienen un círculo, se pone un círculo y no es óvalo, sino círculo. Ok. Y dentro del círculo se pone un puntito. Bueno, me salió mal el círculo. Y dentro del círculo se pone un puntito. Entonces aquí dibujamos un punto. Bien, ¿eso qué significa? Eso significa que el campo magnético sale de la pantalla. De nuevo, es como ver la flecha. Ahora veo la flecha viene hacia mí. ¿Qué se vería? Se vería solo el puntito, ¿verdad? Bien. Ya tengo la velocidad hacia arriba, el campo magnético va hacia adentro. Velocidad hacia arriba, campo magnético hacia adentro. Vamos a determinar la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética sería de la siguiente forma, usando la regla de la mano derecha. Tomo mi mano derecha y sigo a la velocidad. Pero percátense que ahora tengo que doblar los dedos no hacia adentro de la pantalla. ¿Hacia dónde tengo que doblarlos? Hacia afuera. Hacia afuera. Y la única manera de poder doblar los dedos hacia afuera
es que mi palma no toque la pantalla, Dar vuelta. sino que en vez de la palma sea el reverso de la mano, ¿verdad? El dorso de la mano. Y ahí doblo los dedos y extiendo el pulgar. Si lo están haciendo bien, ¿hacia dónde apuntaría el pulgar? Hacia la derecha. Hacia la A la derecha. derecha. Hacia la derecha. Ok, bien, ahora sí, cuéntenme. eh, para usted, ¿para quién está claro o para quién no está claro? Ahí comprendí mejor el ejemplo de la Ya está más claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ok. Va a estar más claro, espero que sea así. Bien, entonces, esa es la forma de ver la dirección, usando la regla de la mano derecha. Pero no se olviden que la fuerza magnética es igual a la carga eléctrica por la velocidad cruz la inducción. La forma escalar del producto vectorial es el módulo de la carga eléctrica, perdón, igual a la carga eléctrica por el módulo de la velocidad por el módulo de la inducción magnética, por el módulo de la inducción magnética, por el seno del ángulo que forma. El seno del ángulo que forma. Aquí voy a poner aquí, como no tengo letras griegas, voy a poner aquí teta en palabras. Bien, entonces esa es la fuerza magnética. La fuerza magnética es igual a la carga eléctrica multiplicado por la velocidad multiplicado por la inducción magnética por el seno del ángulo que forma. Entonces, si tenemos eso, ¿qué tal si tuviésemos una carga eléctrica, una partícula que tiene una carga eléctrica de 30 microcoulombios? Anoten, por favor, 30 microcoulombios. Y tiene una velocidad que se dirige como está en la pantalla. Tiene una velocidad que se dirige tal y cual está en la pantalla. Digamos que la velocidad sea igual a, no sé, 200 metros por segundo. 30 microcoulombios, 200 metros por segundo. Bien, y ahora digamos que tenemos una inducción magnética. Tenemos una inducción magnética que apunta hacia, digamos, la derecha. ¿Así? Ok. Y digamos que tienes 2 teslas. Recordemos los números. 30 microcoulombios, 200 metros por segundo y 2 teslas. Ahora, el ángulo que forman estos dos vectores, el ángulo que tienen estos dos vectores, digamos que sea de, a ver, dejaré esto aquí, así. Digamos que ese ángulo sea de 60 grados. 60. No se puede dibujar así. Entonces, digamos nomás que es de 60 grados y espero que ustedes estén atentos. 60 grados. Bien, entonces tenemos toda la información necesaria para encontrar el módulo de la fuerza magnética. ¿Cuál sería el módulo de la fuerza magnética? A ver, usen sus calculadoras y por favor pongan las respuestas en el chat.
Bueno, algunos compañeros han puesto sus respuestas. Algunos han puesto aquí sus respuestas. Tal caso, tienen que revisar las calculadoras, ¿verdad? Todas las respuestas son variadas. Todas las respuestas son variadas. Y las preguntas que yo les hice, que yo les formulé cuáles eran los 4 motivos que les dificultaba el aprendizaje, no, alguno que otro estudiante escribieron es que yo no les doy retroalimentación, que no les doy retroalimentación sobre las respuestas. Pero acá no debe haber retroalimentación, porque la ecuación está puesta en la pizarra. Es la carga, ¿verdad? O sea, 30. 30 por 10 a la menos 6. Ahí es 30 por 10 a la menos 6. Y 30 por 10 a la menos 6, vamos a multiplicarlo por 2 por 10 a la 2, o sea, por 200. Y 200 lo vamos a multiplicar por el módulo de la inducción, que sería 2 teslas. Y todo eso lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo que forman. Tienen un ángulo de 60 grados. El seno de 60 grados deberían saberlo de memoria, que es igual a 60 grados en 0.8666 y más números, ¿verdad? O raíz de 3 sobre 2. Ok, ya tenemos estos números, y entonces tenemos aquí que 30 por 2 son 60, 60 por 2 son 120, y 120 por 0.8666, ¿cuánto da? .01. Lo que quiero decir a la larga es que es solamente una multiplicación. Y si ustedes tienen respuestas diferentes es porque algo están haciendo mal. Y no es necesario que yo les ponga la respuesta aquí de cuánto sale ese producto, porque es elemental, así, es elemental, no necesito. Si fuese algo difícil, bueno, hay que poner, pero aquí no. Tengan cuidado, ¿vale? Bien, seguimos.
Continuamos, entonces. Y ahora que sabemos, no puedo tomar ninguna respuesta de ustedes porque son todas diferentes, pero ahora que tenemos la magnitud de esta fuerza, la pregunta sería, ¿y hacia dónde está dirigida? ¿Hacia dónde se dirige esta fuerza? Entonces, para saber la dirección de la fuerza, ¿qué vamos a usar? La regla de la madre. La regla de la mano derecha, ¿verdad? Muy bien. Este es el vector velocidad. Este de aquí es el vector velocidad. Entonces, vamos a empezar con el vector velocidad. El que quedó atravesado es el vector velocidad. Tomamos nuestra mano derecha y seguimos al vector velocidad. Eso significaría que nuestra mano debe apuntar inclinadamente hacia arriba. Nuestra mano debe quedar en posición oblicua. Debe quedar oblicuamente hacia la derecha, hacia arriba a la derecha. Bien, ahora hay que doblar los dedos. Hay que doblar los dedos en la dirección de la inducción magnética. Como la inducción magnética va hacia la derecha, debo tratar de llevar mis dedos hacia la derecha. Y extiendo el pulgar. Al extender el pulgar, ¿hacia dónde apuntaría el pulgar? Hacia nosotros. A ver, veamos, hágalo de nuevo. Tome su mano derecha, siga la velocidad. Entonces sus dedos apuntarán hacia el techo, hacia el techo en forma diagonal, así. Ok, digo así, nadie me está viendo, obviamente. Pero la mano derecha apuntaría diagonalmente hacia arriba, hacia de la derecha, ¿verdad? Y ahora sus dedos deben tratar de seguir la inducción magnética. Pero la inducción magnética apunta hacia la derecha también. Por lo tanto, los dedos hay que bajarlos a penita nomás para que sigan a la derecha. Esa penita que hay que bajarlos. Ahora extiendo el pulgar. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Hacia arriba. Izquierda. Eso significa que lo están haciendo mal o que no lo entienden. Uno y dos. De cabeza. Algo está pasando mal. A ver, vamos a ver. Se lo hacemos de nuevo. Tomemos la mano derecha. Y con la mano derecha, el índice de la mano derecha debe tocar la pantalla. Vamos a tocar la pantalla con el índice de la mano derecha. Y la mano derecha está extendida apuntando diagonalmente hacia arriba. Ustedes siguen la velocidad. Espero que lo estén haciendo. Ahora, teniendo la mano con el índice tocando a la pantalla, van a doblar los dedos, índice, medio anular y meñique, en la dirección de la inducción magnética. Pero la inducción magnética es una línea horizontal, miren. Es una línea horizontal. Por lo tanto, sus dedos deben tratar de seguir esa línea horizontal. Ahora, si lo han hecho bien, extiendan el dedo pulgar y digan hacia dónde va el dedo pulgar. Hacia la pantalla. Hacia adentro. Hacia la pantalla, hacia adentro. Perfecto, ahora sí lo hicieron. Hacia adentro. Entonces la fuerza magnética sería el valor que les haya dado multiplicado por K, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los vectores unitarios? I, J y K. I, J y K. Entonces sería menos, la fuerza magnética sería menos lo que les haya dado Ya veo. multiplicado por K newtons. Ok. Entonces se dan cuenta que la fuerza magnética es fácil de encontrar por un producto bastante sencillo. Ok. Existe otra forma de encontrar la fuerza magnética. Existe otra forma de encontrar la fuerza magnética. Y esa forma es mediante la resolución de un determinante. Matrices, álgebra lineal. Entonces vamos a resolver un determinante. Entonces ese determinante sería de la forma siguiente. A ver, vamos a ver cómo hago para dibujar ese determinante.
¿Cómo hago para dibujar esos formas determinantes? Bueno, tratemos de ponerlo de esta forma. No tengo barras. Recuerden que un determinante tiene barras y tiene filas y tiene columnas. Voy a escribir la primera fila. Entonces la primera fila va a ser la letra I. Aquí se está en pausa en mi pantalla. No ven nada, entonces significa. Ok. La letra I del vector unitario I. Dejo un par de espacios. Y aquí voy a poner el vector unitario J. Dejo un par de espacios. Y voy a poner el vector unitario K. Y JK. Enter. En el segundo renglón voy a poner las componentes de la velocidad. Aquí voy a poner Vx, espacio, espacio, Vy, más espacio para que se note. BZ. Que se me congeló la pantalla. Voy a salir y volver a ingresar. Me permite Sí, ingresar. claro. Ingeniero, ¿está escribiendo algo? Porque no, o sea, yo no veo nada que esté escrito. Es verdad, ingeniero, no se logra ver. Yo creo que es su Lo computadora, conectado. ingeniero, porque tampoco... No se proyecta. Se está escribiendo, no se está proyectando, ingeniero. Ajá. Creo que es su computadora, ingeniero, o su internet, no sé. Ahí Ya. apareció. Ahí Ahí sí apareció. aparecieron. Hay que tener un poquito de paciencia. A ver, veamos. Entonces, recuerden que es el determinante de una matriz, pero el determinante debe tener unas barras. Una barra a la izquierda y otra barra a la derecha, ¿verdad? No la tengo. Ok. Bien, entonces nosotros vamos a encontrar la fuerza. ¿Cómo se encuentra la fuerza? Entonces voy a tomar la carga eléctrica Q, la carga eléctrica Q, y la voy a multiplicar por el del determinante de esta matriz. Y ya, eso es todo. A ver, ¿cómo se resuelve un determinante? No es una tarea que debo enseñarles, deben saber. Pero con todo vamos a tratar de hacerlo. No puedo, está muy lenta mi computadora o mi internet está muy lento. Se me hace muy difícil escribir, pero vamos a tratar de ver si me sigue. ¿Cómo se resuelve ese determinante? ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces vamos a tratar de resolver ese determinante. Deberían acordarse porque está muy mal que no se acuerden de las cosas Método elementales. de Gauss. BY con RZ. Podríamos multiplicar la fila JK. A ver. Bien, entonces tenemos que, dicen los de que se dedican a la álgebra lineal, que hay que eliminar una columna. Y multiplicar la línea JK en cruz, si no mal recuerdo. Ajá, y eliminar una fila. Así, ¿verdad? Y ahora nos quedaría que es la letra I, o sea, el vector unitario I, abro paréntesis y multiplico la componente en Y de la velocidad por la componente en Z de la inducción magnética. BY por BZ. Luego le resto, ¿qué le resto? BZ. En Z multiplicado por la componente en Y de la inducción magnética. Entonces, nos queda la primera componente de la fuerza. BY por BZ menos BZ por BY. Y todo eso multiplicado por I. Vamos a la segunda componente. Para la segunda componente empezamos con un signo menos y ponemos menos J, abrimos paréntesis. Menos J, abrimos paréntesis. Bien, ahora, ¿qué columna hay que eliminar? La J. La J. En medio. En medio, la J. La de en medio. Y si eliminamos la de en medio nos quedaría que es B sub X multiplicado por BZ. 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 Menos BZ por BX. BZ
por Bx. Bien, ahora vamos a la tercera componente. Empezamos con un más K que multiplica, abro paréntesis, elimino la tercera columna. Lo que nos queda entonces que es Bx multiplicado por Y. menos BY por Y BX. por BX. BY por BX. Bx. Ok. Listo. Entonces, espero que todos me hayan podido seguir y que esté claro. Bien, ahora que tenemos esto, vamos a declarar los vectores. ¿Qué vectores tenemos? Bueno, vamos a declarar esos vectores y esos vectores son, primero, la velocidad. Vamos a ver la velocidad. Entonces, la velocidad en este caso, es igual a 200, dijimos que era 200. No van a ver porque aún saldrá cuando yo termine de escribir. Por el coseno de, digamos que es el vector A, el ángulo A, por facilidad. A ver, entonces ahí tenemos la velocidad. La velocidad entonces es igual a 200 multiplicados por I, el vector unitario I, por el coseno de A, más J por el seno de A. Ya está la velocidad. Ahora nos tocaría escribir la inducción magnética. Vamos a escribir la inducción magnética. La inducción magnética entonces quedaría de la siguiente forma. Bien, esa sería la inducción magnética. B2I. Ya, ahora tenemos todo, ¿verdad? Tenemos la velocidad, tenemos la inducción magnética. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir de nuevo la matriz. Les voy a escribir la matriz y la matriz me quedaría de la siguiente manera. Recuerden que hay que esperar un poquito, ¿ah? Entonces aquí voy a poner I, espacio, 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 J, espacio, 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 K, Enter. Serían 200. 300. Tengan paciencia un segundito, ¿ya? Caracho, no me salió. A ver, veamos, a ver si alcanzan a ver la matriz o tratemos de entenderla. ¿Qué iría en la primera, fila de la matriz? ¿Qué iría en la primera fila de la matriz? 260 y 200. No, iría en la primera fila, iría I, Y J y K. J y K. Vamos a la segunda fila de la matriz. ¿Qué tendría? 200 por 200 coseno.
por coseno por de el coseno de 60. 60. Luego, Voy a hacer el seno de 60. 200 por el seno de 60. Y luego, Cero, 0. ¿Por qué 0? porque no hay Z. Porque la velocidad no tiene beta. Perfecto. Ahora vamos a la inducción magnética. ¿Cómo nos queda la inducción magnética? Nos queda, entonces, empezamos con un 2, ¿verdad? Empezamos con 2, porque es 2i. Luego, ¿qué sigue? Cero, 0 porque no hay J. Y luego, ¿qué sigue? cero también. 0 porque no hay K. Bien, y ahora sí resolvamos este determinante. ¿Cómo queda este determinante? En I, ¿cómo queda en I? 200 de seno de 60 multiplicado por cero. Queda cero. Queda 0 I. Muy bien, queda 0 I. Bien, ahora vamos a la J. O sea, ponemos aquí menos. ¿Cómo queda con J? Cero también. Cero también. 0 también. Ahora vamos acá. ¿Cómo queda con K? Cero también. No, imposible, no queda 0. Dos seno de 60. A ver, queda 200 por el coseno de 60 multiplicado por 0. 200 por el coseno de 60 por 0. Queda 200. Menos menos 200 200 por 2 por el seno de 60. por 2, ¿verdad? Ya, entonces, y todo esto hay que multiplicarlo por la carga eléctrica. ¿Cuánto era la carga eléctrica? ¿Cuánto era la carga eléctrica? Me olvidé. 30 microcoulombs. 30 por 10 a la menos 6. Bien, entonces nos queda que es 30 por 10 a la menos 6 multiplicados por 2 por 200, 400, ¿verdad? Y 400 por seno de 60, 200. no puede ser. O sea, el seno de 60 no es un medio. El seno de 60 es 0.866666. 346.41. Pero es menos, ¿no? 346.41, ¿verdad? Y ahora sí multiplicamos E en la dirección. Entonces esto es igual a menos 30 por 346.41, ¿cuánto da? 30 por 346.41. Si es por 30, sería menos 10.392.3 micronewton. Pero si es por 30 por 10 a la menos 6, sería menos 104 por 10 a la menos 4 newton. Menos 104 Por 10 a la menos 4 newton. por 10 a la menos 4 newton, ¿verdad? ¿Pero en qué dirección? Falta el vector unitario. En la dirección K, ¿verdad? En la dirección de K. Ok. Bien, entonces, hasta el momento hemos visto cómo se calcula la fuerza magnética.
Y la fuerza magnética es igual a la carga eléctrica por el producto vectorial de la velocidad y la inducción magnética. También hemos visto que la dirección de esa fuerza magnética la podemos obtener por la regla de la mano derecha. Pero también podemos hacerlo de forma vectorial, usando el determinante de una matriz. La matriz debe tener 3 filas, 3 columnas. La primera fila tiene I, J, K. La segunda fila tiene las componentes de la velocidad, es decir, Bx, By y Bz. Y la tercera fila tiene las componentes de la inducción magnética, Bx, By, Bz. Ok, bien, entonces, veamos, ¿qué tal si el mismo problema, es el mismo problema, pero ahora la inducción magnética forma, así, la inducción magnética va ahora sí, y forma un ángulo, va a formar un ángulo de 15 grados, vamos a poner aquí 15 grados, 15 grados con el eje horizontal. Ok, bien, entonces voy a repetir las condiciones del problema. Tengo una carga eléctrica que tiene 30 microcoulombios. Hay una velocidad que tiene una magnitud de 200 metros por segundo. ¿Y qué ángulo forma con el eje horizontal? ¿Qué me ayuda? ¿Qué ángulo forma con el eje horizontal? 15 grados. 15 grados. No. La velocidad forma 60 grados. La velocidad forma 60 grados con el eje horizontal. Es el mismo ejercicio. Ah, el primero que hicimos. Sí. ¿Qué ángulo forma la velocidad con el eje horizontal? 60 grados. Grados. Ahora, la inducción magnética tiene una magnitud de 2 teslas. 2 teslas. Pero ahora forma ¿cuántos grados con el eje horizontal? 345. 345. 345 grados. Ok. Bien, entonces, estas son las condiciones del problema. La tarea de ustedes es encontrar la fuerza magnética en forma vectorial usando la matriz y el determinante de la matriz. Ok, bien, para ya concluir con este sufrimiento, porque hoy día para mí ha sido un sufrimiento, les dejo esta tarea para que la hagan a mano con un dibujo correspondiente y la suban al aula virtual. Ya voy a poner el enlace en este momento. Con eso sería todo. Me despido de ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Hasta qué hora va a estar habilitado? Esto va a estar habilitado durante 1 hora. Listo. Sí.